Buenos días, hermanos, gusto de saludarlos. Este mes de agosto, tenemos otra temática para abordarla, la vimos con el Consejo Ministerial también, y vamos a estar abordando todos estos tres domingos que están por delante, exactamente lo que es lo que la Iglesia ha recibido, los regalos que la Iglesia ha recibido en el mundo. Hay cosas muy preciosas que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, el Padre, de Cristo. Y eso es bueno mencionarlo. Y en todas estas predicaciones que vamos a realizar en el mes de agosto, van a estar enfocadas justamente a lo que es eso, lo que la Iglesia de Cristo ha recibido desde el cielo. Así que una bendición de poder compartir esta predicación a través de esta forma. Así que hoy día vamos a comenzar esta temática de todo este mes y hoy día vamos a ver la revelación del Evangelio desde la deidad. Es un temazo que justamente vamos a basarnos en el libro de Juan, el evangelista Juan, que es uno de los que aborda este tema, y una de las cosas que la iglesia ha recibido es el bendito Evangelio que está en tu corazón y está en mi corazón. Esa revelación del Evangelio nace en algún momento desde la misma deidad de Dios. Este primer sermón va en esa temática porque los demás sermones van a venir de este primer sermón. Entonces, más o menos la idea de poder compartir con ustedes esta palabra. Si tienen sus Biblias ahí, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. ¿Ya? Ahí va a estar centrada la palabra de Dios en esta mañana, y dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los creyentes creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo no por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la centralidad de la palabra hoy día, que vamos a mirar un poquito en cuanto a esto, ¿no? Y no olvidemos que esta primera predicación es una de las cosas que ha recibido, y tremendo temazo que hemos recibido de Dios para la iglesia. La revelación del Evangelio desde la deidad. Cuando Juan escribe este Evangelio de Cristo, lo hace en medio de una cultura muy distinta a la que vivimos nosotros hoy día. Lo hizo en medio de una cultura griega, lo hizo en medio de una cultura judía, y lo hizo para una cultura de los gentiles que somos nosotros hasta hoy día, la cultura de los gentiles, para que el mundo también pueda creer en Cristo. Cuando Juan escribe este evangelio, nos damos cuenta que es una tremenda belleza en cuanto para poder decir que justamente el evangelio es una revelación que aparece aquí a través de Juan desde la misma deidad de Dios. Cuando hablamos de la deidad de Dios, o cuando predicamos de la bendita deidad, estamos hablando desde la divinidad, desde lo divino que es Dios. Desde ahí presenta el Evangelio este bendito Juan.
Y es interesante cómo ese bendito evangelio llegó a tu vida, llegó a mi vida, llegó a Europa, Asia, Latinoamérica, etcétera, pero ha llegado a nuestra vida y ese evangelio nace desde la deidad de Dios, desde la misma divinidad. Vamos a desarrollar esta predicación de esta manera. Los que van escribiendo, van anotando, pueden anotar ahí como la letra A, ¿no? Que el evangelio revela su propia deidad. El mismo evangelio revela su propia deidad. El versículo 1 dice que nos habla acerca del verbo. Y esta palabra es muy bonita cuando la abordamos como el verbo. Segunda persona de la Trinidad. Aquí tenemos la Trinidad inserta en el primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Tenemos aquí esta fuente divina que está compuesta de tres partes. Y aquí Juan, el evangelista, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este evangelio de la cual escribió Juan está hablándonos de esto. El mismo evangelio habla o revela su propia deidad. El verbo, segunda persona de la Trinidad. El verbo, para los griegos, la cultura griega era el logos. Logos, que significa la palabra. La palabra. Es decir, entonces que verbo, Dios, palabra, logos, ya estaba en la misma eternidad. Es decir, la Trinidad era parte de todo esto. Ya existía nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hablamos de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Más abajo dice el mismo texto, en el principio era con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí nos damos a entender que este evangelio que nosotros hemos recibido, que tú en algún momento recibiste en tu vida por la mamá, el papá, algún predicador en especial, venía del cielo, del mismo cielo. Y aquí nos habla que, como hablamos de la deidad de Dios, que vino de allá este evangelio, esta palabra era también lo que era el creador de todas las cosas. Todo lo que existe por Él fue hecho, es decir, por Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Todo lo que está hecho por Él fue hecho. El que vino al mundo, se lo voy a decir aquí, fue el creador. Fue el creador de todas las cosas. Vino al mundo Dios creador, el que hizo toda la creación, lo que hizo el primer cielo, el que hizo el segundo cielo y el que hizo el tercer cielo. El Dios creador vino al mundo. El primer cielo, lo que es el cielo atmosférico. El segundo cielo, todo lo que es el cielo estelar, las estrellas, los planetas y todo eso. Y el tercer cielo, la morada de Dios, donde está el Señor Dios. Entonces, quien nos visitó al mundo y a la humanidad fue el mismo creador. Entonces, cuando hablamos del evangelio de Cristo, ese evangelio que tú recibiste en tu corazón, ese evangelio vino desde la misma eternidad. Vino desde allá. En segundo lugar, el versículo 14 que ya hemos leído acerca de este bendito evangelio, este evangelio tenemos aquí las evidencias de su deidad. Cómo Juan escribe de la comprobación de la deidad. La primera parte hemos hablado de dónde vino el evangelio, desde la misma eternidad. Y el Dios creador vino al mundo a través de Jesucristo, trayéndonos ese bendito evangelio. Y en segundo lugar, hablamos de la evidencia de su deidad. Una de las evidencias de su deidad es el verbo encarnado, el Dios encarnado, verbo, Dios. ¿Ya? El Dios encarnado a través de Jesucristo. Logos, la mente de Dios. Esto es muy interesante y todo un misterio. Porque si hablamos de logos, hablamos de la palabra, es decir, entonces que quien nos visitó
a través de Cristo fue la misma mente de Dios que descubrió y vio nuestra tristeza, el que descubrió nuestra miseria pecaminoso de vivir en esta cosmogonía desde el Edén hasta acá. Entonces la misma mente a través de Cristo nos visitó al mundo, en este mundo. Entonces hablamos de esto, de la evidencia de su deidad. Verbo, el verbo encarnado, Cristo Jesús, en medio de nosotros y tomando forma de hombre, tomando forma de hombre. Seguimos diciendo que la palabra fue expresada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí estuvo el Dios creador, la palabra, la mente de Dios estuvo allí y los ojos de Dios para ver nuestra miseria, ver nuestra realidad pecaminosa, que no teníamos solución y condenación completamente eterna. Entonces Juan habla de esta evidencia de la deidad. Otra de la deidad o de la evidencia de su deidad es los milagros. Ustedes pueden ver el libro de Juan, el escritor Juan, pueden ver ahí las evidencias de Jesús, de que era de su deidad. Los milagros también fueron parte de la predicación de Jesús, porque nadie puede hacer milagros si no viene de la misma deidad de Dios. Yo no puedo hacer milagros, ni nadie, ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros, ni encargado de obra. Nadie puede hacer milagros, sino aquel que trajo los milagros al mundo, Jesucristo, la deidad. Entonces, cuando Juan presenta el evangelio a los griegos, primer siglo, cuando desarrolla este evangelio a los judíos, a la cultura judía, y cuando muestra el evangelio para los que no teníamos gracia, para los que no teníamos salvación, los gentiles, que somos nosotros hasta hoy día, según la Biblia, pudimos alcanzar también salvación y vida eterna. Entonces, otra de la evidencia de cómo Juan registra el evangelio de Jesucristo son los milagros. Como vuelvo a decir, nadie puede hacer milagros, ni los pastores más preparados del mundo, ni los teólogos más grandes del mundo pueden hacer milagros. Solamente nuestro Dios, que es parte de la deidad. Para hacer milagros se necesita ser divino. Ser divino. Y ese es Cristo. Entonces, en este tema de la revelación del evangelio de Jesucristo, estaban también los milagros y estuvieron los milagros. Son los hechos extraordinarios que no tienen explicación. Esos son milagros. Son los hechos extraordinarios que no tienen explicación, pero que el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, tenemos explicación. Y decimos que el único que hace milagros es Cristo, el que tiene la deidad de Dios, el que vino del cielo como deidad, el que vino del cielo como la palabra, el que vino del cielo con los ojos divinos, el que vino del cielo encarnándose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacer milagros excepto Jesucristo. Y el milagro más bello que ha hecho en el hombre y en la mujer es el milagro de haber recibido a través de él, por el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el mayor milagro que hace Cristo en la vida de una persona. Gloria a Dios porque tú entregaste tu vida al Señor y eso fue un tremendo milagro. Entonces, los milagros son una evidencia también de la deidad de Dios, la evidencia de su deidad. Y algo más, nadie puede romper una norma establecida de lo que ya está establecido. Por ejemplo, quien hace milagros es Cristo, el que rompe las normas establecidas, las leyes de la física, las leyes de la fisiología, las leyes de la propia naturaleza y aún las leyes espirituales. Quien solamente puede expulsar demonios es Cristo. Yo no los puedo expulsar. Tú tampoco puedes expulsar los demonios. Solamente Cristo, porque Él tiene la divinidad.
Él es la deidad. Entonces, cuando este evangelio que presenta Juan en el primer siglo y frente a estas culturas que ya estaban en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, él revela las evidencias de su propia deidad. Él rompe todas las normas establecidas. Lo hace haciendo milagros, porque nadie puede hacer milagros. Una de las cosas que me llamó la atención en medio de toda esta pandemia es el doctor que siempre aparece en televisión y le llaman el doctor de la tele. ¿Se acuerdan ustedes? Muy famoso, ¿no? Porque es un hombre muy carismático, es un hombre muy dadivoso, es un médico muy importante. Se ha hecho muy de una linda prestigio, un lindo prestigio. Y él mencionó en una ocasión, en toda mi carrera de profesional siendo médico, he visto solamente 3 milagros. 3 milagros. Un profesional que trabaja en ese campo de la vida debiera saber más profundamente lo que significa y es un milagro. Porque él está ahí en medio de todas estas leyes de la fisiología o lo fisiológico. Entonces, que un profesional diga, con toda esa carrera ya llegando a ser un hombre adulto, vio 3 milagros. Yo me imagino, uno piensa desde detrás de su opinión, que seguramente estos 3 milagros fueron hechos por el Señor, de gente creyentes, hijos de Dios que posiblemente fueron así. Dios nos bendiga en esta mañana. En tercer lugar, en el libro de Juan, tenemos las declaraciones de su propia deidad, de Jesucristo. Él es llamado el Verbo Eterno, el que ya existía. Esa es una declaración de su deidad, el Verbo Eterno. Seguimos. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Él es nuestra expiación para todo el mundo, el Cordero de Dios. Otra declaración de su deidad. Cristo, el amor ágape. Cristo, el amor ágape. Este amor incondicional. Este bendito amor que no mira fronteras, no mira pueblos, no mira el nivel sociocultural. Ese amor ágape. Ahí ustedes lo van a ver en sus materiales cuando lo tengan en casa. Otra declaración de su misma deidad, de Jesucristo. Cristo, el agua de vida. Agua que sacia la sed espiritual. Cristo, el agua de vida. Cristo, potestad de Dios. La potestad del Señor. La potestad de Dios, del Padre, a través de Él. Esa es una revelación de su propia deidad. Seguimos. Cristo, el pan de vida. Pan que sacia para el alma y que el hombre y la mujer jamás podrá tener hambre espiritual. Cristo, el pan de vida. Sigue diciendo el mismo libro de Juan. Cristo es palabra de vida eterna. El que cambió el estado de nuestra propia vida, de condenación eterna a vida eterna. Otra declaración de su misma deidad que lo dijo Cristo fue: yo soy la verdad, yo soy el camino, etc. Eso es parte de su misma deidad, de lo que él declaró ser, la deidad, la verdad. Seguimos. Yo soy la resurrección de vida. Los que ya han fallecido en Cristo, por Cristo resucitarán. Otra parte de la evidencia de su deidad, de Jesucristo, el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Mandamiento basado en el amor ágape. Yo soy el nuevo mandamiento. Y lo declaró: amaos unos a nosotros. Así como el Padre dijo a él, me ama a mí, yo también le amo a él.
Pero ustedes, los discípulos, también deben amarse a sí mismos en Cristo. Yo soy el nuevo mandamiento. Otra comprobación de su propia deidad. Cristo, el verdadero camino. Cristo, camino para la salvación eterna. Seguimos diciendo, Cristo, la vid verdadera. Toda salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Y algo más, yo soy la resurrección, evidencia de su deidad. Cristo en medio de su pueblo, en medio de los suyos. El evangelio está para la iglesia y desde la iglesia este bendito evangelio debe brotar para todo el mundo. Queridos hermanos, Dios los bendiga en esta mañana y bendiga tu corazón. Aquí tenemos este hermoso mensaje de lo que la iglesia ha recibido en sí misma. Tenemos este bendito evangelio que nos llegó, de una u otra manera nos llegó a nuestra vida. Y eso es muy interesante porque ese bendito evangelio está en la iglesia, está en cada uno de nosotros. Y entonces, si el evangelio está en nosotros, a donde tú y yo vayamos, allí va el evangelio. Allí está el bendito y glorioso evangelio. Queridos hermanos, Dios nos bendiga mucho en esta mañana. Y la verdad de las cosas que queremos desarrollar las siguientes predicaciones más acerca de lo que la iglesia ha recibido para hoy día y para mañana. Esta temática vamos a realizarla. Una de las lindas cosas que debemos hacer hoy día es dar gracias a Dios. Dar gracias al Señor, Dios Padre, dar gracias a Jesucristo que vino al mundo, este bendito intercambio que Dios hizo a través de Jesús para nuestra propia vida. Lo importante aquí es que tu vida sea edificada, tu vida tenga gratitud a Dios por lo que hemos recibido durante todos estos días, desde cuando llegó el Evangelio a nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana y vamos a bendecir nuestras propias vidas y vamos a agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado. Amado Señor, te alabamos, honramos tu nombre. Ha sido importante para nosotros, para la iglesia. Ha sido lo más maravilloso que nos ha sucedido en nosotros de poder contar con la revelación del cielo. Lo hizo Dios a través de Jesucristo. Lo hizo el Padre Dios a través de nuestro Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias por nuestro Señor. Te agradecemos en esta ocasión porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Rogamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de los oyentes. Gracias por Jesucristo, este bendito evangelio que ha transformado nuestro corazón. Ayúdanos para atesorarlo, pero también para compartirlo con otros. En este tiempo en que estamos en casa, lo lindo es poder compartir este glorioso mensaje con aquellos que están a nuestro alrededor, con los hijos, hijas y amigos tal vez podamos también compartirlo. Dios eterno, gracias por la revelación de Jesucristo al mundo, que tanto bien nos ha hecho y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.